Miedo. Todos lo tenemos. Vive en nosotros. Y por más que lo niegues, ahí va a estar. Pero, ¿acaso sabes qué es el miedo? Bueno, en palabras de Sócrates, tendemos a creer que las cosas temibles son aquellas que inspiran miedo, y las no temibles las que no lo inspiran. Pero el miedo no es causado por las cosas sucedidas, ni las que suceden, sino por las cosas que esperamos que sucedan, pues el miedo no es más que la idea de un mal inminente. Ejemplos de esto los podemos encontrar en diversos lugares: videojuegos, series, cómics y películas. Y no puedo imaginar un mejor ejemplo que El Resplandor. El tener ese sentimiento casi constante de amenaza, de que puede salir mal, esa tensión, es lo que la convierte en un verdadero filme de horror. Y es lo que hace que sientas terror sin necesidad de mostrarte nada temible realmente. Entendiendo que el miedo no es más que una especulación catastrófica futura, es fácil pensar que representa algo malo para nosotros, que en esencia es algo superfluo. Pero no es tan simple. Para entenderlo, hay que viajar algunos años al pasado, a cuando nuestra civilización daba sus primeros pasos y el mundo seguía una regla: comer o ser comido. Si no sentías miedo de tus predadores y no huías, eras comido. Si no tenías miedo a grandes bestias y no te equipabas, perecerías. Si simplemente no le tenías miedo al frío y no buscabas cobertura, no sobrevivirías. El miedo es útil, el temeroso prevalece. Aquel con miedo vive para contarlo otro día. Pero tristemente, solemos confundir el miedo con la cobardía, pues creemos que el miedo y el coraje son opuestos. Y ya lo dijo Nelson Mandela: el coraje no es la falta de miedo, sino el triunfo sobre él. El hombre valiente no es aquel que no siente miedo, sino aquel que conquista ese miedo. Hermosa filosofía, y es triste en verdad que actualmente confundamos el coraje con la pura estupidez humana. Pues valiente no es aquel que salta sin saber si llegará. Valiente es aquel que admite su incertidumbre y toma medidas previo al salto, pues tiene miedo, miedo a caer, miedo a lastimarse, miedo a morir, pero se asegura de poder vencerlo. Tomando por ejemplo la filosofía del parkour, ser y durar, el miedo deja de ser tan inútil, ¿cierto? Y entendiendo esto, si piensas en algún miedo lógico, basado en el puro conocimiento, lo último en lo que pensarías es en una cucaracha. Sí, así es, le tengo fobia a las cucarachas. Y tal vez suene ridículo, y tal vez lo sea, o tal vez no. Si bien, es cierto, una cucaracha no es capaz de defenderse por su cuenta de un ser humano, pero sí son capaces de realmente dañarnos, pues son focos infecciosos, capaces de transmitir enfermedades tales como la cólera o la lepra, aún sin tener contacto directo con los humanos, siendo múltiples especies de cucarachas identificadas como plagas. También, cabe recalcar que pese a ser de pequeño tamaño en comparación a un humano, actualmente hay reconocidas alrededor de 4.600 especies a lo largo del mundo, las cuales presentan una adaptabilidad increíble, siendo inclusive capaces de soportar climas extremos. Entonces, piensa, sin saber de qué te hablo, en una criatura capaz de sobrevivir a casi cualquier clima, que habita en manadas inmensas, capaz de meterse en casi cualquier espacio, y que llega al canibalismo si la colonia es demasiado grande. Y antes de que digas que es el humano, a esta bestia la puedes decapitar y seguirá viva, y que pese a sus cortos periodos de vida, de alrededor de un año, su capacidad reproductiva, adaptativa y evolutiva hará que sobreviva incluso tras un holocausto nuclear. Esta especie puede y va a sobrevivir después de la extinción humana, porque ellas han estado aquí antes que nosotros y nos vamos a ir antes que ellas. Ahora, piensa que esta bestia puede estar en todos lados: en un rincón de tu baño, en la esquina de tu armario, debajo de tu cama o escondida detrás del horno. Y es más aterrador razonar que probablemente lo esté. Y preguntan por qué le tengo miedo a las cucarachas. Recordando lo dicho al principio del video, el miedo es una predicción futura catastrófica. Y sabiendo todo lo que he dicho de las cucarachas, es fácil entender por qué son peligrosas y por qué mi cerebro piensa que debo tenerles miedo. Y siendo sinceros, lo que yo no entiendo es: ¿por qué tú no les tienes miedo? Say I will, I say I won't now. Say it's me, it isn't you.